Hola de nuevo. Bueno, en esta ocasión vamos a poder observar y vamos a poder ver el análisis funcional como una estrategia de evaluación. Recordemos un poco lo que veíamos anteriormente de la importancia de poder conceptualizar las conductas suicidas justamente como un conjunto de conductas y tener la posibilidad de hacer un rastreo de en qué momento y en qué circunstancias se presentan esas conductas de forma que tengamos más probabilidad de encontrar factores comunes que nos den más pistas para saber qué hacer y cómo poder orientar mucho mejor un proceso de intervención. Entonces, en este video lo que vamos a mirar es cómo hacer ese análisis funcional, que es una herramienta desde el análisis del comportamiento que justamente nos va a dar las pistas para identificar las variables que ayudan a que el comportamiento, cualquier comportamiento, ¿sí?, se mantenga o se generalice. Entonces aquí vamos a mirar el análisis funcional de manera general y vamos a ver que en el último video vamos a tratar de enlazar eso con la conducta suicida. Bien, entonces comencemos. Lo primero que nosotros necesitamos saber o abordar en el momento en que queremos hacer un análisis conductual para poder hacer ese rastreo de todas esas variables es empezar a identificar cómo aprendemos, en general, cómo aprendemos los seres humanos. Entonces, lo primero es que nosotros notemos e identifiquemos que el aprendizaje básicamente lo que describe es la forma en la cual diferentes experiencias modifican el comportamiento. Entonces, pensémoslo de esta manera. De pronto, yo no sabía cocinar un arroz y de pronto tuve la experiencia de estar con mi abuela donde ella empezó a explicarme paso a paso cómo poder cocinar el arroz. Y yo tuve la oportunidad de hacerle varias preguntas en relación a cómo quizás yo la había visto ver antes cómo cocinar el arroz y ella me pudo dar un feedback y una retroalimentación de esas, digamos, inquietudes que yo tenía. Y fíjense que esa experiencia que yo tuve quizás con mi abuela modificó mi comportamiento porque después de esa experiencia yo ya tuve más herramientas que me permitieron empezar a hacer un arroz. ¿Sí? Esto por poner un ejemplo general. El punto es que como nosotros veíamos en el video anterior, las experiencias que tienen las personas y que tenemos todas las personas, es decir, nuestra historia de aprendizaje, es lo que nos permite a nosotros aprender o dejar de aprender algunas cosas. Entonces, cuando nosotros decimos, perdón, aprendí esto fue porque hubo una experiencia que automáticamente modificó mi comportamiento y ahora yo sé hacer esto de una manera diferente. Bien, entonces, ¿cómo se presenta esto? Primero, puede ser a partir de la experiencia directa. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir por contingencias de refuerzo y castigo. Nosotros vamos a ver esto mucho más detallado ahora, pero esto tiene que ver con experiencias que me dijeron directamente, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. ¿Sí? Es muy probable que si yo pequeña haya tratado de acercarme a la estufa, ¿sí? En el momento en que yo voy acercando la mano, cuando veo que me quemo, automáticamente la quito y aprendí que no debería acercar la mano al fuego porque me duele, ¿cierto? O muy posiblemente, si yo hago las tareas a tiempo cuando soy pequeña y de pronto llegó mi mamá y me dijo, ay, qué bueno, porque hiciste las tareas, entonces ya puedes tener tiempo libre y puedes ver la televisión que quieras. Entonces, fíjense que la experiencia directa, lo que pasa con nosotros en el contexto donde estamos y lo que hacen las otras personas, van a premiar mi conducta o van a castigar mi conducta. O sea, y ese premio realmente se refiere a una relación de refuerzo, que como les digo, vamos a mirar más adelante. Pero esas experiencias directas pueden hacer que yo me siga comportando de la misma manera o deje de comportarme así porque la consecuencia que yo tuve no fue agradable para mí. ¿Sí? También hay otra forma de aprender por la experiencia y es por las respuestas emocionales condicionadas. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo experiencias que me generan una experiencia emocional lo suficientemente fuerte como para que desde ahí yo aprenda qué es lo que debo hacer o no, qué es lo que no debo hacer. Por ejemplo, pensemos que yo pequeña era un poco confiada con los animales y de pronto llegué a la granja de un tío mío que pues no veíamos hace tiempo. Se acerca un perro, a mí me gustaban los perros y de pronto yo sin identificar, digamos, muchas señales del perro, entré y empecé a acariciarle la cabeza. Y el perro se molestó y me mordió la mano. Entonces, fíjense que tuve una experiencia emocional muy, muy fuerte, ¿cierto? Que muy posiblemente
llevó a que yo ya después no quisiera tener contacto con los perros. Entonces, fíjense que la experiencia directa nos enseña muchísimo. Sin embargo, los seres humanos no aprendemos solamente de la experiencia directa. De hecho, sería muy costoso solo aprender de la experiencia directa porque casi que nos tocaría entrar a probar cada una de las cosas para saber si sí o si no. Entonces, también tenemos un aprendizaje a partir de instrucciones, es decir, a veces quizás mi mamá me puede decir, mira, si te sigues subiendo mucho allá, es posible que te caigas y si te caes te puede doler. Y quizás yo con esa instrucción fue suficiente para que yo no siguiera subiendo allá. Es decir, hay muchas cosas que aprendemos a partir de las instrucciones, ¿cierto? Donde tenemos la posibilidad, a partir de lo que nos dicen las personas, tenemos la posibilidad de aprender, digamos, nuevas maneras para saber si nos comportamos o no nos comportamos. Y finalmente, nosotros podemos aprender a partir de la observación, es decir, hay figuras que históricamente son representativas para nosotros, ya sean figuras de autoridad como nuestros papás, nuestros maestros, de pronto familiares, o nuestros padres, nuestros compañeros. Fíjense que nuestros compañeros no todos son igual de importantes para nosotros y van a haber algunos que tengan mayor influencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de las otras personas? Generalmente lo aprendemos de lo que nosotros observamos. A veces no aprendemos exactamente lo que la persona está haciendo, sino para qué sirve. Es decir, pueda que yo no aprenda puntualmente a gritar o a manotear de una manera particular, pero yo sí puedo aprender que si soy un poco más fuerte, imponente que una persona, la otra persona termina haciendo lo que yo quiero, porque fue lo que vi que mi papá hizo con mi mamá, por ejemplo. Entonces, muchas veces aprendemos es para qué les sirven esos comportamientos a las personas. No obstante, también podemos aprender directamente cómo ese comportamiento, o sea, que si yo hablo de una manera particular o que si digo las cosas en un tono particular. Entonces, pero la observación, lo que nosotros vemos de cómo la persona se comporta y cómo les funciona a las personas eso, también digamos que hace parte de la forma como nosotros aprendemos. Bien, entonces vamos a ver y como lo que veníamos hablando cuando veíamos la teoría biosocial, no sé si lo recuerdan, hay una cantidad de contextos que nos ofrecen todas esas experiencias, es decir, experiencias directas, instrucciones y observación de otras figuras que nos van dando información sobre cómo nos podemos comportar o qué cosas son apropiadas en un contexto o qué cosas son permitidas en un contexto. Bien, entonces vamos a empezar a mirar un poco qué es una contingencia, que esto tiene que ver directamente con este análisis de conductas que yo les mencionaba al principio. Una contingencia es, digamos, teóricamente definida como una relación funcional entre elementos, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando nosotros nos comportamos, nosotros no nos comportamos en el vacío, ¿sí? Sino que hay cosas que ayudan o que favorecen que nosotros nos comportemos de una manera particular. Y que cuando nosotros nos comportamos, eso no entra dentro de una bolsa. Y digo, ah, listo, acepté una invitación o le pegué a alguien o me fui de un lugar. No, sino que todo eso, si nosotros cogemos eso donde a veces metemos en la bolsa de las conductas y empezamos a identificar y a desmenuzar todos los elementos, nos vamos a dar cuenta que hay muchos elementos asociados a esa conducta. Y la forma como se relacionan esos elementos es una contingencia. Entonces vamos a mirar cada uno de ellos. Por una parte tenemos tres grandes clases de elementos, ¿bien? Entonces tenemos antecedentes. ¿Qué quiere decir? Esto es todo lo que ocurre antes de que el comportamiento aparezca. Es decir, cómo se dispuso todo para que efectivamente el comportamiento tuviera más probabilidad de ocurrir. Y aquí nosotros vamos a tener unos eventos discriminativos, así se llaman, que son eventos puntuales, ¿sí? Que hacen que yo me comporte de una manera particular. Ahora vamos a tener un ejemplo que nos pueda aclarar un poco esto. ¿Sí? Pero resulta que yo no siempre voy a tener solo esos eventos puntuales que ayudan a que yo me comporto, que me dan una pista para comportarme. ¿Sí? O sea, fíjense que si a mí me gustan mucho los chocolates y yo voy pasando al lado de una tienda de chocolates y está una promoción de los chocolates que me gustan, esa promoción que yo vi es una pista para que yo diga, ok, está bien, quisiera un chocolate, entro y lo compro. Y ahí está el comportamiento, pero tuvo que haber pasado algo antes que ayudara a que yo me comportara de esa manera, ¿ven? Entonces, en este caso, el haber visto la promoción, ese es el evento, ese sería este que estamos llamando acá el estímulo discriminativo.
fue de todo lo que yo estaba viendo lo que llevó a que yo entrara a la tienda a comportarme. Bien, entonces nosotros vamos a encontrar que en cada comportamiento van a estar estos eventos que son muy puntuales, que son los que le dan la pista a la persona para que se comporte de una manera. Bien. Sin embargo, en los antecedentes no solo tenemos estos estímulos discriminativos, sino también tenemos algo que llamamos en análisis del comportamiento operantes motivacionales. ¿Y qué es un operante motivacional? Fíjense que un operante motivacional es una condición, ¿sí? Es decir, es un estado al cual yo llego a una situación. Y generalmente ese estado tiene que ver con algo en lo cual yo carezco, ¿sí? Por ejemplo, vamos a verlo con las necesidades básicas. Si yo, por ejemplo, tengo muchísima sed porque vengo corriendo y he tratado de mirar a ver como qué tienda o qué cafetería encuentro y todas están cerradas, y no logro encontrar y yo vengo corriendo y tengo sed, ¿cierto? Es muy probable que si llego a mi casa y encuentro un vaso de agua con hielo, ¿cierto? Tenga más ganas de tomarme ese vaso que si no tuviera sed, ¿cierto? Que si solo llegara sin haber corrido y dijera, ah, bueno, qué rico un vaso de agua, por ejemplo. Entonces, fíjense que esa operante motivacional es ese estado en el cual yo tenía sed. Entonces, hay una carencia, ¿sí? Yo no tenía mi sistema de hidratación estable y ese no tener mi sistema de hidratación estable hace que cuando aparezca el vaso, yo tenga más ganas de tomármelo que si no tuviera sed. Entonces, los operantes motivacionales van a ser todos esos estados que son generalmente momentáneos, porque muy posiblemente si yo me tomo ese vaso y aparece otro, me sirven otro, pues quizás ya como calmé mi sed, fíjense que la motivación para tomarme el segundo ya no tenga tantas ganas de tomarme el segundo, ya no sea tan alta. ¿Por qué? Porque ya logré calmar de alguna manera esa necesidad parcialmente que tenía. Entonces, las operantes motivacionales se pueden presentar, pero no siempre son estables, es decir, no permanecen igual, porque corresponden a un periodo de deprivación. O sea, es decir, mientras yo logré calmar la sed, ese vaso de agua va a tener mucho valor para mí. Pero cuando yo logre calmar la sed, pues podría decir, bueno, me lo tomo, no me lo tomo, ya no es tan importante. Entonces, fíjense que no va a ser la operante motivacional constante, sino va a depender de qué tanto yo he logrado solventar esa necesidad. ¿Bien? Ok. Tenemos la conducta en sí misma y cuando nosotros tenemos la conducta vamos a mirar que se nos propone identificar tres canales de respuesta. Porque cuando nosotros nos comportamos hay varias cosas que pasan con nosotros. Entonces, fíjense que cuando yo hago algo, por ejemplo, tomarme el vaso de agua, hay algo que está pasando a nivel fisiológico, ¿sí? Entonces, muy posiblemente mi cuerpo cambie. Posiblemente hay algo que estoy pensando y digo, ay, gracias a Dios, alguien dejó este vaso y por fin me lo puedo tomar, ¿cierto? Y hay algo que yo hago que es una acción y es tomarme el vaso. Entonces, lo que vamos a mirar es que en la conducta es importante identificar esos tres canales porque es lo que ocurre cuando te estás comportando. Hay algo que ocurre con tu cuerpo, ¿sí? Muy posiblemente hay cosas que te está diciendo tu cabeza y hay cosas que haces. Bien, motoramente hay cosas que haces y todo eso, ese conjunto es la conducta. Bien. Sin embargo, fíjense que cuando nosotros hacemos algo, usualmente tenemos consecuencias, ¿sí? Y pueden ser consecuencias externas o consecuencias internas, ¿cierto? Entonces, yo puedo, por ejemplo, tomarme el vaso de agua e internamente sentir que me calmó la sed y ya, listo, se sació esa necesidad. Eso es algo interno, es algo interoceptivo, es algo que pasa dentro de mi cuerpo físicamente. Sí, pero también puedo tener una consecuencia externa y es que alguien de pronto me diga, uy, pero te tomaste todo el vaso en 2 minutos, yo quería un poco, no sé. Entonces, fíjense que yo cuando me comporto puedo tener cosas que pasen a mi alrededor que dependen de otras personas o puedo tener cosas que pasen internas. ¿Pueden pasar las dos cosas? Claramente pueden pasar las dos cosas. O puede pasar una de ellas. A veces solo tengo consecuencias internas, es decir, que hacen referencia a lo que pasa en mi cuerpo, o externas, que es a lo que yo recibo de las personas o del contexto en el que yo estoy. Bien. Acá es importante tener en cuenta algo y es que la consecuencia, es decir, esto que ocurre después de que sucede la conducta es independiente de la conducta y no del organismo. Eso quiere decir que muy posiblemente si yo alivié mi sed, esa sea una consecuencia que ayude a que pues yo siga tomando agua cuando tengo sed, ¿cierto? No sé si me hago entender ahí, espero que sí.
Bien, entonces vamos a tener un ejemplo, ¿m? Para que podamos mirar esta contingencia un poquito más aterrizada. Pensemos que María está trabajando desde hace unos meses en una nueva compañía y hay un chico que se llama Juan de otro departamento que le gusta. Y María, adicionalmente, desde hace meses quiere tener una relación. Entonces, fíjense que si María desde hace meses quiere tener una relación, ¿será que eso será una operante motivacional si algo se presentara con este chico? ¿Qué pensaron en este momento? ¿Sí? ¿No? La respuesta es sí, porque muy posiblemente si yo quiero tener una relación y hay alguien que me gusta y ese alguien que me gusta hace algo orientado a una relación, pues muy posiblemente eso va a ser importante para mí, porque además quiero tenerlo. O sea, llevo meses, digamos, sin una relación y quiero tener una relación. Entonces, fíjense que aquí esta condición sí sería un operante motivacional. Pero bueno, vamos a mirar un poco en la contingencia. ¿Qué pasa? ¿Sí? Estando en este contexto, entonces, un análisis conductual de una conducta de María podría ser el siguiente. María baja las escaleras para ir a almorzar y Juan la saluda y la invita a almorzar. Esto es lo que está pasando, son los antecedentes. Bien, entonces, ¿qué pasa con María? ¿Se acuerdan que dijimos tenemos que tener en cuenta los tres canales? Entonces, mira, a nivel fisiológico, se ruboriza y hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces se acelera el corazón. Y de pronto piensa, al fin me invitó a salir y acepta la invitación. ¿Y qué pasa cuando María acepta la invitación? Recibe atención y halagos durante todo el almuerzo y pasa un momento agradable, ¿cierto? Entonces miren que cuando nosotros hacemos un análisis conductual, vamos a mirar no solo la conducta en sus tres canales, sino qué fue lo que ayudó a que esa conducta se presentara, que en este caso sería aceptar la invitación, y qué pasó posterior a esa conducta. Bien. Y eso es una contingencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de identificar y analizar contingencias, básicamente lo que hacemos es un rastreo para mirar qué estaba pasando para que esa conducta ocurriera, cómo se presentó esa conducta y qué pasó después, cuáles fueron las consecuencias. Ahora vamos a mirar más adelante que cuando miramos qué pasó después, tampoco es que miremos todo lo que pasó después. Van a haber algunos elementos de eso que pasó después que nos van a interesar más. Bien, ya vimos que era una contingencia y que la contingencia tiene diferentes elementos que necesitamos identificar. Sin embargo, estos elementos no son los únicos que necesitamos identificar, sino que también necesitamos identificar la relación que existe entre esos elementos, porque esto nos va a dar información muy útil sobre lo que está ocurriendo con la persona y también nos va a dar algunas pistas sobre lo que tenemos que hacer en un momento de intervención. Entonces, miremos un poco la relación que hay entre los antecedentes, el evento discriminativo, ¿recuerdan? Y la conducta. Bien, pueden haber al menos dos relaciones. Tenemos una relación discriminativa y una relación condicional. ¿En qué momento hablamos de una relación discriminativa? Cuando lo que ocurre en los antecedentes le da información a la persona sobre lo que puede esperar en las consecuencias y por ende el comportamiento está motivado principalmente por lo que la persona puede obtener o puede dejar de obtener en una circunstancia particular. Bien. Hablamos, por otra parte, de una relación condicionada cuando encontramos entre el antecedente y la conducta una respuesta emocional que es automática, es decir, dentro de lo que está ocurriendo en el contexto, hay un evento particular que aparece que genera en la persona una respuesta emocional que es automática. Miremos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una circunstancia que nos asusta y nos da miedo, fíjense que no puedo elegir. Yo no puedo elegir, ¿será que me da miedo o no me da miedo? Sencillamente me dio miedo. En una circunstancia donde yo sienta ira o me molesten por algo y yo empiezo a sentir ira, quizás en ese momento yo no puedo decidir, ¿me da ira o no me da ira? Sencillamente me dio ira. Y muy probablemente, ¿cierto? Los comportamientos van a estar motivados por esa emoción. Entonces, fíjense que una pista importante es que en una relación discriminativa, al estar motivada por la consecuencia, tengo más opción de evaluar la situación y de elegir. Mientras que cuando está una relación condicionada, es mucho más probable que la respuesta emocional sea automática y en aras de poder responder a esa emoción, pues yo me pueda comportar automáticamente. Bien, miremos un ejemplo.
En una relación discriminativa entre los antecedentes y la conducta, miremos esta situación. María está en su casa y se siente triste porque perdió un examen, ¿sí? Y en ese momento suena el teléfono y ella nota, se da cuenta que son sus amigas las que le están llamando. Ella en ese instante evalúa la situación y después de evaluar concluye que posiblemente la están llamando porque la quieren invitar a hacer alguna actividad y ella no tiene tantas ganas de salir, ¿sí? Quizás posiblemente anticipa que no la va a pasar tan bien, lo cual no necesariamente sea verdad, pero es la evaluación que ella hace. Y con base en esa evaluación, ella decide no contestar. Entonces, fíjense que la conducta en este momento está más motivada por las consecuencias. Bien, ahora veamos un ejemplo de una relación condicional. En este caso, vamos a ver que Juan le tiene miedo a los perros, ¿sí? Y miremos que históricamente lo que ocurrió fue que de niño fue mordido por uno. Entonces, un día, una tarde, va caminando y está a 2 calles de llegar a su casa. Y de pronto, cuando va pasando como por una bodega, comienza a ladrar un perro que se abalanza por la puerta, ¿cierto? De forma que lo escucha muy, muy cerca y lo asusta, ¿sí? Automáticamente Juan, ¿qué pasa? Siente miedo y sale corriendo en otra dirección. Entonces, miren por qué es condicional, porque finalmente hay una respuesta automática que adicional depende de un evento anterior que motiva el comportamiento de Juan. Y esa es la diferencia. Miren que en la discriminativa tenemos la posibilidad de elegir con base en las consecuencias, mientras que en la condicional generalmente se presenta una respuesta emocional que es automática y nos motiva a la acción. Bien, hay otras relaciones que tenemos que tener en cuenta y son las relaciones entre la conducta y las consecuencias. ¿Por qué estas relaciones van a ser importantes? Porque finalmente lo que yo obtenga, ¿sí? Con comportarme, así yo tengo una relación condicionada o discriminativa, va a aumentar o a disminuir la probabilidad de que yo me vuelva a comportar de esa manera, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Nosotros aquí vamos a tener unas relaciones de refuerzo y unas relaciones de castigo. ¿Y esto qué quiere decir? La relación de refuerzo hace referencia a que lo que ocurre posterior a que pasa la conducta, o sea, lo que ocurre como consecuencia de ese comportamiento, me está ayudando a que ese comportamiento se mantenga o aumente, ¿sí? Es decir, refuerza esa relación. Por eso se llama refuerzo. Y miren que no es un refuerzo en sí mismo, no es que haya algo en las consecuencias puntualmente que se llame un refuerzo, sino hay una relación de reforzamiento. Hay algo lo suficientemente potente en las consecuencias que cuando se presenta en el momento en que yo hago algo, favorece o aumenta la probabilidad de que yo me siga comportando de esa manera. Por otro lado, el castigo va a disminuir la probabilidad de ocurrencia de una conducta. ¿Eso qué quiere decir? Que si las consecuencias, la relación que hay entre las consecuencias y la conducta es una relación de castigo, la persona tiene menos probabilidad de volver a emitir ese comportamiento. Bien, ustedes lo ven. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que se aclaren, no se preocupen. Ustedes están viendo aquí que tenemos refuerzo positivo y castigo positivo, refuerzo negativo y castigo negativo. Entonces, aclaremos. El refuerzo, que es el que está a este lado, ayuda a mantener o aumentar la probabilidad de que un comportamiento se presente. Por el otro lado, el castigo está asociado a que el comportamiento empiece a disminuir. Bien. Sin embargo, en los dos tenemos positivo y negativo. ¿A qué hace referencia eso? Cuando hablamos de positivo, hablamos de que algo se agrega al contexto, a la situación. En el caso del refuerzo, se agrega algo que es agradable para la persona. Piensen ustedes, un abrazo, un premio, un regalo, ¿cierto? Mientras que en el castigo, lo que se agrega a esa situación es algo que es desagradable o punitivo para la persona. Piensen un grito, un golpe, ¿cierto? Piensen una amenaza. ¿Mm? Cuando hablamos de negativo, que es lo que está acá, queremos decir con eso es que hay algo que se quita de la situación. Cuando estamos hablando del refuerzo, se quita algo que estaba siendo desagradable. Y cuando hablamos de castigo negativo, se quita algo que está siendo agradable. Bien, yo pienso que esto es mejor cuando lo vemos en ejemplos. Entonces, miremos a ver si con eso podemos ilustrarlo mejor. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo de cada uno.
Pensemos que María le regala a Juan, acuérdense que María y Juan están coqueteando, ¿no? Acordémonos de ese escenario. María y Juan están coqueteando. Entonces, María le regala a Juan un carro de juguete de una colección que él quería, ¿sí? Y en el momento en que él recibe ese regalo, Juan le manifiesta su felicidad y agradecimiento consintiendo a María y diciéndole lo feliz que está con la relación con ella. Eso sería un refuerzo positivo para la conducta de María. ¿Cuál es la conducta? El de regalarle el carro. Porque en el momento en que ella le regala el carro, entra a su contexto, de su ambiente, algo que es agradable para ella. Y es que la consientan, que le digan cosas que le gustan, que le afiancen que es agradable estar con ella. Entonces es un refuerzo positivo. Primero, porque es algo agradable que entra y es una relación de refuerzo porque esa consecuencia que ella tuvo sobre lo que hizo muy probablemente la va a motivar y va a ayudar a que siga regalándole cosas, ¿cierto? Entonces ayuda a que ese comportamiento se mantenga en el tiempo. Bien, ahora miremos otra situación. Juan está en una reunión muy, pero muy incómoda donde se va a evaluar su desempeño, ¿cierto? Y en medio de esa reunión pide excusas para retirarse un momento diciendo que se siente muy indispuesto. Una vez sale de la sala, él siente un alivio inmediato, como esa presión de, uy, ya, por lo menos en este instante no es que me estén evaluando. Y de pronto decide retirarse definitivamente y solicitar que su evaluación se posponga y se haga en una próxima reunión. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque Juan en la reunión, ¿cierto? Estaba en una situación que le estaba generando malestar e incomodidad. Y en el momento en el que se sale y evade la situación, automáticamente eso que estaba generando incomodidad ya no está, se quita, ya no tiene los ojos mirando, ya no tiene a las personas observando su informe o próximos a observar su informe para empezar a retroalimentarla. Esto que realmente estaba siendo tan molesto ya no está. Entonces quitó de su contexto algo que estaba siendo molesto para él. Por eso es un refuerzo negativo. Y esto claramente, al funcionar así, ¿qué va a pasar? Va a ayudar a que Juan, muy posiblemente, al ver que funciona y se quita el malestar de una vez, pues siga haciendo, digamos, este tipo de cosas y quizás empiece a evadir otro tipo de responsabilidades o situaciones de evaluación. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre el castigo. Entonces pensemos en otra situación que Juan no ha logrado terminar un análisis de costos que le pidió su coordinador, ¿sí? Y decide escribir en ese momento un correo informando que la entrega o sea, la va a enviar 2 días después del pacto que acordaron, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí la conducta que estaríamos mirando es aplazar la entrega, ¿bien? ¿Qué pasa cuando él emite el comportamiento de aplazar la entrega? Su coordinador, al recibir este correo, decide enviarle un memorando con copia a la hoja de vida por un incumplimiento. Entonces, fíjense que llegó al contexto de Juan algo, se sumó algo que es desagradable, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de un castigo positivo. Se sumó algo que es desagradable para Juan. ¿Para qué? Para castigar la conducta de aplazar, por ejemplo, la entrega de las cosas. Bien, miremos otra situación. María lleva varios retrasos en su hora de llegada en el último mes, ¿sí? Y pensemos que en general la compañía, como beneficio, ¿cierto? Da un sábado para descansar cada 2 meses cuando se cumplen todos los objetivos. Resulta que como María, digamos, se está retrasando en la hora de llegada, es decir, la conducta que estamos mirando es el llegar tarde, ¿sí? Su coordinador, al ver los retrasos, le suspende el beneficio por 6 meses. Es un castigo negativo porque le quita algo que era agradable. Para María era agradable tener ese beneficio y ahora por algo que ella hizo, lo perdió. Y por eso hablamos de un castigo negativo. Y fíjense que en las dos, digamos, en los dos ejemplos que estamos mirando, las dos consecuencias estarían orientando a que el comportamiento se deje de presentar. ¿Bien? Entonces, como vemos, es fundamental que nosotros no solo identifiquemos los diferentes elementos que constituyen un análisis funcional, porque fíjense que eso nos da muchísima información para poder comprender bajo qué circunstancias esa conducta se está presentando, sino que también vayamos más allá y empecemos a identificar las relaciones, porque también esas relaciones nos están dando información importante para poder establecer posteriormente alguna estrategia
de intervención para poder favorecer un comportamiento alternativo. Bien. Entonces, finalmente y concluyendo, ¿qué sería el análisis funcional? Es una estrategia de evaluación que nos permite evaluar patrones de comportamiento identificando, ¿sí? Tanto variables de control antecedente como variables de control consecuente, es decir, qué cosas de lo que pasa antes y de lo que pasa después de que ocurre la conducta están controlando la conducta. Entonces, fíjense que por eso es tan importante identificar estas relaciones. ¿Qué de lo que está pasando antes le está dando información a las personas sobre la consecuencia para que decidan comportarse de esa manera? ¿O qué de lo que está pasando en una situación particular está generando respuestas emocionales automáticas para que las personas se comporten de una u otra manera? ¿Y qué están recibiendo cuando se comportan así? O sea, ¿qué están añadiendo, qué están logrando quitar de su ambiente, de su contexto, que finalmente va a ayudar a que ese comportamiento se siga presentando o no se siga presentando? Entonces, miren que cuando nosotros empezamos a hacer esos análisis y este rastreo conductual de las conductas que son problemáticas, vamos a tener una información valiosa que nos va a dar luces sobre cómo poderle explicar a la persona qué es lo que está ocurriendo y también cómo poderle proponer comportamientos alternativos, ¿sí? También nos va a permitir identificar la topografía de la conducta. Cuando hablamos nosotros de topografía, generalmente estamos hablando de la forma como la persona se comporta, es decir, de la intensidad, de la duración y de cómo es ese comportamiento. Es decir, yo puedo, por ejemplo, en el caso del comportamiento de Juan de salirse de la reunión, entonces, digamos, cómo fue que decidió salirse, en qué momento, después cuáles decisiones tomaron, eso, todas estas formas específicas del comportamiento hace parte de la topografía, de la forma como lo hace. Y por ende, si yo hago ese rastreo con diferentes conductas, pues yo voy a tener diferentes contingencias que me pueden dar a mí información sobre qué es lo que controla el comportamiento. Y fíjense que cuando yo hago el rastreo y este análisis conductual de muchas conductas que son problemáticas, yo puedo empezar a mirar que varias de esas conductas, aunque sean topográficamente diferentes, por ejemplo, en un caso se salió, en el otro caso puede llamar a decir, por favor, ya no voy a asistir, en el otro caso puede de pronto mandar a alguien a que lo excuse, pero fíjense que aunque la topografía es diferente, quizás las tres conductas les sirven para lo mismo, y es no enfrentarse a una situación de evaluación negativa. ¿Sí recuerdan el ejemplo de Juan? Ok, entonces lo valioso de poder hacer estos análisis conductuales es que nos permiten identificar patrones. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos empezar a mirar cómo un conjunto de conductas que pueden ser diferentes en su forma cumplen la misma función, ¿sí? También podemos identificar cómo un conjunto de situaciones disparan o favorecen los mismos comportamientos, o cómo un conjunto de consecuencias ayudan a mantener esos comportamientos. Entonces, miren que ya yo voy a empezar a identificar los factores comunes. Y cuando yo identifico los factores comunes, fíjense que puedo empezar a trabajar sobre la comunalidad, no sobre la conducta específica, sino sobre el factor común. Y eso suele tener muchísimo más efecto y efectividad en un proceso de intervención. Por lo tanto, poder hacer un análisis funcional adecuado y acorde nos va a ahorrar muchísimo tiempo en la intervención y nos va a permitir hacer intervenciones muchísimo más específicas y puntuales. Bien, bueno. Como les decía, el objetivo de poder hacer el análisis y rastrear todas estas conductas que suelen ser problemáticas es que nosotros podamos identificar esos patrones de comportamiento, ¿sí? Y entonces vamos a mirar un poco cuáles son los patrones de comportamiento que vamos a encontrar más comúnmente. Vamos a encontrar patrones de evitación, es decir, diferentes comportamientos le permiten a la persona evitar algo, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros identifiquemos qué situaciones o emociones logra evitar la persona con este conjunto de comportamientos. Porque así, fíjense que no vamos a trabajar sobre cada uno, sino sobre el patrón de evitación. Bien. Por otra parte, tenemos el patrón agresivo. Y aquí tenemos que entrar a mirar, digamos, qué consigue la persona cuando emite este conjunto de cosas. Generalmente cuando tenemos patrones agresivos, las personas logran cosas. Logran atención, logran que alguien haga algo que quieren, logran quitarse algo de encima
una responsabilidad podría pasar. Entonces, ¿qué consiguen las personas cuando emiten este conjunto de comportamientos que tiene la misma función? ¿Sí? Y tenemos también un patrón impulsivo. Y aquí tendríamos que preguntarnos, ¿qué hace por la persona este conjunto de comportamientos? Es decir, cuando la persona finalmente va y desocupa toda su tarjeta de crédito comprando, ¿qué fue lo que hizo ese comportamiento con la persona? ¿Le ayudó a regular? ¿Le ayudó a disminuir la ansiedad? ¿Qué fue lo que hizo? Bien. Cuando nosotros analizamos de manera particular, molecular, como nos está invitando el análisis funcional, las conductas problemáticas que tiene una persona y podemos hacer todo este rastreo identificando todos estos elementos que estamos viendo que nos dan mucha información de comprensión y para la intervención, podríamos empezar a agrupar estos comportamientos en patrones y aquí darnos cuenta que una persona podría manifestar un solo patrón, si podemos tener una persona que tenga, sea un marcado patrón de evitación o dos patrones, y muy posiblemente en los casos más complejos veamos que las personas pueden tener los tres patrones, es decir, tienen un conjunto de conductas que les sirven para evitar, otro que es un conjunto de conductas que se definen como agresivas y les sirven para conseguir cosas, y otro patrón de comportamientos impulsivos. Entonces la persona podría tener uno, los dos o los tres patrones. Claramente, si tenemos, entre más patrones de comportamiento problemático tenemos, muy probablemente estamos hablando de un problema mucho más complejo. Bien, entonces, ¿a qué le hacemos análisis funcional? Es decir, ¿a qué se le puede hacer un análisis molecular para poder identificar todos estos elementos? Definitivamente es a las conductas, es decir, acciones, ¿sí? A todo lo que las personas hacen. Yo le hago un análisis funcional a un diagnóstico, a la ansiedad, a la depresión, no. Al perdón, no. Es a conductas específicas, ¿sí? A que la gente le pegue a las cosas, a que la gente haga intentos de suicidio, a que la gente amenace, a que la gente discuta, a que la gente se quede en la cama, a que la gente pase varias horas, por ejemplo, en un videojuego, a que las personas digan mentiras, es decir, a conductas específicas, ¿sí? Ya en un análisis, digamos, en el marco de la salud mental, pues nosotros tendríamos que escoger dentro de todas esas conductas que las personas tienen, cuáles son de relevancia clínica, es decir, cuáles de esas conductas están teniendo algún nivel de interferencia en una o más áreas de ajuste. Es probable que si una conducta está teniendo interferencia en una o más áreas de ajuste, sea una conducta de relevancia clínica. Y tiene que ser discreta, es decir, claramente tiene que tener un inicio y un fin para que yo pueda hacer este análisis, porque fíjense que yo estoy diciendo qué estaba pasando, ¿cierto? ¿Qué relación hay y qué fue lo que la persona hizo y qué fue lo que consiguió? Y para eso yo necesito tener la finalización de la conducta. Por ejemplo, si yo le hago un análisis funcional a guardar un secreto, ¿m? Guardar un secreto es una conducta que inicia, pero que no necesariamente tiene un fin determinado, porque yo puedo guardar un secreto por mucho tiempo. Pero en cambio, decir una mentira sí es una conducta que tiene un inicio y un fin. Entonces, para que nosotros podamos hacer un análisis funcional, lo que tiene que cumplir como requisito es que sea una conducta, es decir, que sea una acción, que tenga relevancia clínica y que sea discreta, ¿sí? Y de esa manera, fíjense que yo ya cumplo con los elementos mínimos para decir, puedo hacer un análisis funcional de este comportamiento. Bien, aquí les quiero presentar un cuadro que es propuesto por Leonidas Castro Camacho, quien propone un modelo de formulación basado en procesos transdiagnósticos. Esta es una parte del cuadro de análisis funcional que él propone, que nos podría ayudar a nosotros a saber qué cosas necesitamos preguntar para tener claro un análisis funcional. Bien, entonces, fíjense que aquí vamos a tener por una parte los antecedentes, ¿cierto? Aquí la relación que veíamos, aquí las respuestas con los tres canales de respuesta, nuevamente la relación y las consecuencias. Porque recordemos que hay relaciones entre el evento y la conducta, que es todo esto, y entre la conducta y las consecuencias inmediatas. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos propone, digamos que Leonidas en este cuadro? Primero que identifiquemos la conducta problema, porque recuerden los requisitos. Tiene que ser una acción, una conducta específica, tiene que ser de relevancia clínica si estamos trabajando en el ámbito de la salud mental claramente y tiene que ser discreta, es decir, tiene que tener un inicio y un fin. Bien.
Y nos dice, bueno, ahora miremos los antecedentes. Y aquí nos dice, hagamos un análisis un poco más amplio que nos favorezca la comprensión. Entonces nos dice, identifiquemos todo el contexto, es decir, qué estaba pasando antes de que la persona emitiera ese comportamiento y qué de todo esto que estaba pasando, digamos, fue lo que llevó a que finalmente la conducta se presentara. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos el esquema de contingencia que yo les hablaba del evento discriminativo? Sería este, ¿bien? Este que les estoy mostrando acá. Entonces, en el contexto que nos dice, miremos un poco con quién estaba la persona, estaba acompañada, estaba sola, cuál era el contexto social, en qué lugar estaba, estaba en la calle, estaba en su casa, estaba en una clase, estaba en el trabajo, es decir, qué era todo lo que estaba pasando alrededor. Y fíjense que aquí es importante no solo qué estaba pasando alrededor, sino qué estaba pasando conmigo, cómo llego yo a esa situación. ¿Sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, llegar a una situación en la cual, recordemos el caso de Juan, ¿cierto? En el que él decidió salirse de la reunión y posponer. No es lo mismo que Juan hubiera llegado a esa situación si hubiera dormido bien, si hubiera tenido la posibilidad de revisar el análisis que le iban a evaluar varias veces, si hubiera podido identificar de pronto dónde iban a estar los puntos de análisis, a si Juan no durmió toda la noche terminando ese análisis, llegó sin dormir, no alcanzó a desayunar y no lo pudo revisar. Fíjense que no es lo mismo, ¿sí? Entonces yo también tengo que empezar a mirar no solo qué estaba pasando alrededor, sino qué estaba pasando conmigo, cómo llego yo a esa situación. Entonces aquí vamos a tener en cuenta dos cosas. Si hay reglas verbales, es decir, no, siempre las cosas me están saliendo mal, mi jefe en general no valora lo que yo hago, esas son reglas verbales que de alguna manera ayudan a modular el comportamiento y si hay activación previa, es decir, qué nivel de estrés o qué nivel de vulnerabilidad llevo yo. ¿Sí? Entonces, fíjense que la activación previa al sistema nervioso simpático se puede dar o porque yo tengo un dolor crónico o porque alguna de mis funciones, digamos que básicas, esté alterada, es decir, el sueño, la alimentación puede estar alterado, o porque yo haya tenido mucho estrés. Es decir, pensemos en el caso de Juan, que no fue porque no pudo dormir, sino porque tuvo una discusión con su pareja antes. ¿Sí? Entonces ya viene, digamos, con cierto nivel de estrés. Entonces aquí fíjense que estamos mirando es no solo, digamos, qué estaba pasando alrededor, sino cómo llegué yo, porque esas variables es importante identificarlas. Y posteriormente, ¿qué fue lo que llevó dentro de todo eso que estaba pasando, ¿cierto? A que efectivamente yo me comportara de una manera. Entonces aquí vamos a poner el evento específico. Posteriormente, aquí vamos a identificar cuál es la relación. Estoy hablando de una relación condicionada, discriminativa, o se presentaron las dos, es decir, una respuesta automática, pero no es la primera vez que se presenta y automáticamente yo ya sé qué hacer y voy a conseguir tal cosa, por ejemplo. Entonces ahí se presentarían las dos. Posteriormente, las respuestas, qué estaba pasando en mi cuerpo, cómo cambió mi cuerpo cuando este evento apareció, qué me dice mi cabeza y finalmente qué fue lo que hice y posteriormente qué pasó después, cuáles fueron las consecuencias y cuál es la relación, si es de refuerzo o castigo. Generalmente si un comportamiento se está presentando es porque está siendo reforzado. Entonces yo tengo que identificar cuál es el refuerzo con base en estas consecuencias. Aquí voy a hacer un paréntesis importante para aclarar. Si yo estoy analizando un comportamiento que hace parte, digamos, del repertorio de la persona, si ya la persona lo está manteniendo, ese comportamiento ha sido reforzado y está siendo reforzado. Entonces, aquí, perdón, aquí voy a esforzarme en identificar qué de lo que está pasando en las consecuencias es lo que ayuda a que este comportamiento se mantenga. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía cuando veíamos las relaciones entre los elementos que yo miro las consecuencias, pero no todas las consecuencias, sino aquello que esté directamente relacionado con la conducta? ¿Sí? Miremos, por ejemplo, lo que yo les decía de la relación discriminativa de María. ¿Se acuerdan? Que estaba sola, que sonó el teléfono, ella evalúa la situación y decide no contestar. ¿Sí? Se podría poner en las consecuencias, llovió después de que ella decidió no contestar. Posiblemente, después de que ella decidió no contestar, llovió, pero realmente eso no tiene un efecto sobre la conducta. Entonces yo tengo que mirar de todo lo que sucedió que tiene un efecto sobre la conducta.
¿sí? Y posiblemente ahí lo que ocurrió es que sus amigas dejaron de insistir y ella pudo acostarse a dormir, ¿sí? Entonces, muy posiblemente quitó, digamos, esa molestia que le estaba generando tener que responder, uno, entonces es un refuerzo negativo, y por el otro lado, ya pudo dormir y descansar un poco de la tristeza, refuerzo positivo. Está reforzado de dos maneras acá. Entonces, fíjense que aquí yo tengo que mirar un poco, no todo lo que pasó en el ambiente de manera indiscriminada, sino qué y qué relación tiene con la conducta. Bien, vamos a mirar algunos ejemplos a ver si esto nos ayuda a aclarar. Pensemos en nuestro caso de Juan y María, que María desde hace unos meses viene preocupándose por su apariencia personal y está siendo algo difícil para ella. Y vamos a hacer un análisis, algunos análisis funcionales en relación a algunos comportamientos de ella. Entonces, miremos acá. ¿Cuál sería la conducta problema que elegimos en este caso? Chequear constantemente su apariencia personal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis, ¿vamos a evaluar todas las situaciones en las cuales él se chequea? No, vamos a elegir algunas y vamos a ser muy específicos en qué pasó en ese momento, ¿sí? Entonces, no es que yo evalúe todas y empiezo a preguntar, ¿y generalmente qué pasa acá? No, sino la última vez que chequeaste, ¿cuándo fue? ¿Y qué pasó en ese momento? Y así voy a empezar a escoger algunas de las que pasaron y de ahí yo voy a obtener la posibilidad de poder establecer los patrones. Entonces, analizo todas las veces que pasa la conducta, no, sino que piensen, cojo una muestra que sea representativa y analizo esas situaciones particulares donde se presentó esa conducta para mirar qué elementos empiezo a encontrar. Entonces, aquí, en este caso, pues chequeamos o analizamos la última vez que se había presentado el chequear constantemente su apariencia. Entonces, en los antecedentes que encontramos, en el externo, en ese momento ya estaba en el consultorio de psicología antes de iniciar a la sesión, ¿cierto? Entonces, pues que estaba pasando a la sala donde ella iba a tener la sesión. En el interno, ¿sí? Lo que nos damos cuenta, y esto generalmente lo podemos identificar también cuando nosotros hacemos las entrevistas, identificamos que ella tiene reglas verbales en torno a que hay una desventaja cuando uno tiene una apariencia personal que no favorece o que no cumple con los estándares, ¿sí? Es de lo que ella está convencida y con base en eso, pues se comporta también. Entonces, teniendo en cuenta esto, de pronto pasa a la sala y ve su reflejo en el espejo. Ese fue el evento, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó cuando ella vio su reflejo en el espejo? Entonces, miren que aquí yo trato de identificar los tres canales, ¿cierto? ¿Qué fue lo primero que se presentó? Esto va a ser muy importante, por eso están estos paréntesis acá, para que yo pueda identificar esto de manera específica. Entonces, miren que cuando yo lo hago con la persona, casi que yo le tengo que pedir algo así como, vamos a hacerlo en cámara lenta, porque la gente tiende a pasar esto muy rápido. Casi que yo tengo que volver a la persona y decir, en cámara lenta, en el momento en que tú ves el reflejo en el espejo, ¿qué es lo primero que pasa? Entonces pensemos que ella nos dijo, ok, pensó, así me veo como gorda, esa chaqueta me ayuda más si está abierta. Notó un poco de tensión muscular en los brazos y el cuello y decidió pues abrirse la chaqueta, ¿sí? Apenas se abre la chaqueta, ¿qué pasó? ¡Pum! Disminuyó el nivel de malestar. Entonces hubo un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque hubo una incomodidad que se generó cuando ella ve la chaqueta y ve que no le favorece y en el momento en que la abre y ve que ya se ve distinta, ¡pum! Baja el nivel de ansiedad. Bien, miremos otro ejemplo. Vamos a mirar otro ejemplo de la misma conducta, ¿sí? Pero en una situación distinta. Y fíjense que esto es importante tenerlo en cuenta porque si yo tengo un mismo comportamiento que se repite, lo que es importante es hacer un análisis funcional de cada una de las situaciones que yo elija de manera particular. ¿Para qué? Para empezar a identificar cuáles son esos elementos que son comunes, que son los que nos van a permitir posteriormente establecer los patrones de comportamiento. Entonces, miremos aquí, chequear constantemente su apariencia personal. Esta vez, ¿qué estaba ocurriendo? En los antecedentes vemos que estaba en su cuarto, en su casa, colocándose una blusa ajustada. En el interno vemos que esto, miren que se mantiene, ¿sí? Por lo menos en este caso se mantuvo y siguen presentándose las reglas verbales en torno a la desventaja de su apariencia personal. Cuando ella se coloca la blusa ajustada, ¿qué ocurre? Se mira en el espejo, o sea, logra observar en el espejo la forma como la ajusta se ajusta a su abdomen, o sea, le marca todo el abdomen. Y automáticamente, ¿qué pasa con ella? Cuando le empezamos a decir en esa cámara lenta, ¿qué fue lo que pasó contigo?
Ella notó que hubo una tensión automáticamente en todo el cuerpo, ¿sí? Y se le aceleró el corazón, hubo aumento de frecuencia cardíaca y se enrojeció automáticamente, es decir, hubo aumento de volumen sanguíneo periférico. Entonces, fíjense que estamos hablando de una respuesta automática. Por eso hablamos de una relación condicionada. Posteriormente pensó, definitivamente soy un desastre, el dibujo es tal cual como el que le hice a la doctora y muestra mi deformidad. Y lo que decidió hacer fue colocarse inmediatamente una chaqueta que le cubriera la blusa. Cuando ella ve esa chaqueta que le cubre la blusa, baja un poco el nivel de malestar, disminuye el nivel de malestar, por eso hablamos de un refuerzo negativo. Bien. Entonces, lo que nosotros hacemos posterior a eso es que empezamos a hacer muchos análisis conductuales rastreando varias de las conductas que están siendo problemáticas, mirando en qué contextos y en qué situaciones se están presentando. Y cuando ya tenemos varios de esos análisis, ya tenemos un insumo importante para empezar a mirar cuáles son los factores comunes. Entonces, fíjense que aquí es importante mirar cuáles son los factores comunes tanto en los antecedentes, como en las conductas y en las consecuencias. ¿Bien? Ok. Entonces, teniendo en cuenta esto que nos permite hacer el análisis funcional, que nos da una herramienta de evaluación o que nos ofrece una estrategia de evaluación muy potente, entonces nosotros tenemos la capacidad de hacer el rastreo de un comportamiento para saber cuáles son las situaciones específicas que dan lugar, que favorecen que ese comportamiento se pueda presentar, cuáles son los canales de respuesta a esas conductas y cuáles son los más predominantes. Es decir, vemos que normalmente la persona se activa más o vemos que le empieza a hacer más caso a la cabeza y la cabeza empieza a hacer muchas cosas o que hace muchas cosas automáticamente. Y fíjense que todo eso son pistas para saber qué podemos hacer en un proceso de intervención. Por eso es tan importante identificar estos elementos. También nos permite identificar las consecuencias, es decir, todo eso que pasa posterior a lo que la gente hace, que de alguna manera ayudan a que esos comportamientos todavía sigan presentes, aun cuando siguen siendo problemáticos. ¿Sí? También podemos identificar los factores comunes en todos los eventos antecedentes y los eventos comunes en los eventos consecuentes. ¿Por qué es importante saber esto? Sí, yo pienso que ya se los he dicho varias veces, pero me parece importante volver, digamos, a plantearlo. Porque si nosotros conocemos las variables que controlan la conducta, tenemos posibilidades de intervenir para que las personas aprendan conductas alternativas que sean más efectivas. Si yo sé qué hacen un conjunto de conductas por esa persona y en qué circunstancias se presenta, es probable que yo pueda plantearle otro tipo de conductas que le ayuden a alcanzar cosas similares o por lo menos a largo plazo estén más orientadas a lo que la persona quiere alcanzar. Bien, ya vimos que era una contingencia y que la contingencia tiene diferentes elementos que necesitamos identificar. Sin embargo, estos elementos no son los únicos que necesitamos identificar, sino que también necesitamos identificar la relación que existe entre esos elementos, porque esto nos va a dar información muy útil sobre lo que está ocurriendo con la persona y también nos va a dar algunas pistas sobre lo que tenemos que hacer en un momento de intervención. Entonces, miremos un poco la relación que hay entre los antecedentes, el evento discriminativo, ¿recuerdan? Y la conducta. Bien, pueden haber al menos dos relaciones. Tenemos una relación discriminativa y una relación condicional. ¿En qué momento hablamos de una relación discriminativa? Cuando lo que ocurre en los antecedentes le da información a la persona sobre lo que puede esperar en las consecuencias y por ende el comportamiento está motivado principalmente por lo que la persona puede obtener o puede dejar de obtener en una circunstancia particular. Bien. Hablamos, por otra parte, de una relación condicionada cuando encontramos entre el antecedente y la conducta una respuesta emocional que es automática, es decir, dentro de lo que está ocurriendo en el contexto, hay un evento particular que aparece que genera en la persona una respuesta emocional que es automática. Miremos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una circunstancia que nos asusta y nos da miedo, fíjense que no puedo elegir. Yo no puedo elegir, ¿será que me da miedo o no me da miedo? Sencillamente me dio miedo. En una circunstancia donde yo sienta ira o me molesten por algo y yo empiezo a sentir ira, quizás en ese momento yo no puedo decidir
¿Me da ira o no me da ira? Sencillamente me dio ira. Y muy probablemente, ¿cierto? Los comportamientos van a estar motivados por esa emoción. Entonces, fíjense que una pista importante es que en una relación discriminativa, al estar motivada por la consecuencia, tengo más opción de evaluar la situación y de elegir. Mientras que cuando está una relación condicionada, es mucho más probable que la respuesta emocional sea automática y en aras de poder responder a esa emoción, pues yo me pueda comportar automáticamente. Bien, miremos un ejemplo. En una relación discriminativa entre los antecedentes y la conducta, miremos esta situación. María está en su casa y se siente triste porque perdió un examen, ¿sí? Y en ese momento suena el teléfono y ella nota, se da cuenta que son sus amigas las que le están llamando. Ella en ese instante evalúa la situación y después de evaluar concluye que posiblemente la están llamando porque la quieren invitar a hacer alguna actividad y ella no tiene tantas ganas de salir. ¿Sí? Quizás posiblemente anticipa que no la va a pasar tan bien, lo cual no necesariamente sea verdad, pero es la evaluación que ella hace. Y con base en esa evaluación, ella decide no contestar. Entonces, fíjense que la conducta en este momento está más motivada por las consecuencias. Bien, ahora veamos un ejemplo de una relación condicional. En este caso, vamos a ver que Juan le tiene miedo a los perros, ¿sí? Y miremos que históricamente lo que ocurrió fue que de niño fue mordido por uno. Entonces, un día, una tarde, va caminando y está a 2 calles de llegar a su casa. Y de pronto, cuando va pasando como por una bodega, comienza a ladrar un perro que se abalanza por la puerta, ¿cierto? De forma que lo escucha muy, muy cerca y lo asusta, ¿sí? Automáticamente Juan, ¿qué pasa? Siente miedo y sale corriendo en otra dirección. Entonces, miren por qué es condicional, porque finalmente hay una respuesta automática que adicional depende de un evento anterior que motiva el comportamiento de Juan. Y esa es la diferencia. Miren que en la discriminativa tenemos la posibilidad de elegir con base en las consecuencias, mientras que en la condicional generalmente se presenta una respuesta emocional que es automática y nos motiva a la acción. Bien, hay otras relaciones que tenemos que tener en cuenta y son las relaciones entre la conducta y las consecuencias. ¿Por qué estas relaciones van a ser importantes? Porque finalmente lo que yo obtenga, ¿sí? Con comportarme, así yo tengo una relación condicionada o discriminativa, va a aumentar o a disminuir la probabilidad de que yo me vuelva a comportar de esa manera, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Nosotros aquí vamos a tener unas relaciones de refuerzo y unas relaciones de castigo. ¿Y esto qué quiere decir? La relación de refuerzo hace referencia a que lo que ocurre posterior a que pasa la conducta, o sea, lo que ocurre como consecuencia de ese comportamiento, me está ayudando a que ese comportamiento se mantenga o aumente, ¿sí? Es decir, refuerza esa relación. Por eso se llama refuerzo. Y miren que no es un refuerzo en sí mismo, no es que haya algo en las consecuencias puntualmente que se llame un refuerzo, sino hay una relación de reforzamiento. Hay algo lo suficientemente potente en las consecuencias que cuando se presenta en el momento en que yo hago algo, favorece o aumenta la probabilidad de que yo me siga comportando de esa manera. Por otro lado, el castigo va a disminuir la probabilidad de ocurrencia de una conducta. ¿Eso qué quiere decir? Que si las consecuencias, la relación que hay entre las consecuencias y la conducta es una relación de castigo, la persona tiene menos probabilidad de volver a emitir ese comportamiento. Bien, ustedes lo ven. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que se aclaren, no se preocupen. Ustedes están viendo aquí que tenemos refuerzo positivo y castigo positivo, refuerzo negativo y castigo negativo. Entonces, aclaremos. El refuerzo, que es el que está a este lado, ayuda a mantener o aumentar la probabilidad de que un comportamiento se presente. Por el otro lado, el castigo está asociado a que el comportamiento empiece a disminuir. Bien. Sin embargo, en los dos tenemos positivo y negativo. ¿A qué hace referencia eso? Cuando hablamos de positivo, hablamos de que algo se agrega al contexto, a la situación. En el caso del refuerzo, se agrega algo que es agradable para la persona. Piensen ustedes, un abrazo, un premio, un regalo, ¿cierto? Mientras que en el castigo, lo que se agrega a esa situación es algo que es desagradable o punitivo para la persona.
piensa en un grito, un golpe, ¿cierto? Piensa en una amenaza. ¿Mm? Cuando hablamos de negativo, que es lo que está acá, queremos decir con eso es que hay algo que se quita de la situación. Cuando estamos hablando del refuerzo, se quita algo que estaba siendo desagradable. Y cuando hablamos de castigo negativo, se quita algo que está siendo agradable. Bien, yo pienso que esto es mejor cuando lo vemos en ejemplos. Entonces, miremos a ver si con eso podemos ilustrarlo mejor. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo de cada uno. Pensemos que María le regala a Juan, acuérdense que María y Juan están coqueteando, ¿no? Acordémonos de ese escenario. María y Juan están coqueteando. Entonces, María le regala a Juan un carro de juguete de una colección que él quería, ¿sí? Y en el momento en que él recibe ese regalo, Juan le manifiesta su felicidad y agradecimiento consintiendo a María y diciéndole lo feliz que está con la relación con ella. Eso sería un refuerzo positivo para la conducta de María. ¿Cuál es la conducta? El de regalarle el carro. Porque en el momento en que ella le regala el carro, entra a su contexto, de su ambiente, algo que es agradable para ella. Y es que la consientan, que le digan cosas que le gustan, que le afiancen que es agradable estar con ella. Entonces es un refuerzo positivo. Primero, porque es algo agradable que entra y es una relación de refuerzo porque esa consecuencia que ella tuvo sobre lo que hizo muy probablemente la va a motivar y va a ayudar a que siga regalándole cosas, ¿cierto? Entonces ayuda a que ese comportamiento se mantenga en el tiempo. Bien, ahora miremos otra situación. Juan está en una reunión muy, pero muy incómoda donde se va a evaluar su desempeño, ¿cierto? Y en medio de esa reunión pide excusas para retirarse un momento diciendo que se siente muy indispuesto. Una vez sale de la sala, él siente un alivio inmediato, como esa presión de, uy, ya, por lo menos en este instante no es que me estén evaluando. Y de pronto decide retirarse definitivamente y solicitar que su evaluación se posponga y se haga en una próxima reunión. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque Juan en la reunión, ¿cierto? Estaba en una situación que le estaba generando malestar e incomodidad. Y en el momento en el que se sale y evade la situación, automáticamente eso que estaba generando incomodidad ya no está, se quita, ya no tienen los ojos mirando, ya no tienen las personas observando su informe o próximos a observar su informe para empezar a retroalimentarla. Esto que realmente estaba siendo tan molesto ya no está. Entonces quitó de su contexto algo que estaba siendo molesto para él. Por eso es un refuerzo negativo. Y esto claramente, al funcionar así, ¿qué va a pasar? Va a ayudar a que Juan, muy posiblemente, al ver que funciona y se quita el malestar de una vez, pues siga haciendo, digamos, este tipo de cosas y quizás empiece a evadir otro tipo de responsabilidades o situaciones de evaluación. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre el castigo. Entonces pensemos en otra situación que Juan no ha logrado terminar un análisis de costos que le pidió su coordinador, ¿sí? Y decide escribir en ese momento un correo informando que la entrega o sea, la va a enviar 2 días después del pacto que acordaron, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí la conducta que estaríamos mirando es aplazar la entrega, ¿bien? ¿Qué pasa cuando él emite el comportamiento de aplazar la entrega? Su coordinador, al recibir este correo, decide enviarle un memorando con copia a la hoja de vida por un incumplimiento. Entonces, fíjense que llegó al contexto de Juan algo, se sumó algo que es desagradable, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de un castigo positivo. Se sumó algo que es desagradable para Juan. ¿Para qué? Para castigar la conducta de aplazar, por ejemplo, la entrega de las cosas. Bien, miremos otra situación. María lleva varios retrasos en su hora de llegada en el último mes, ¿sí? Y pensemos que en general la compañía, como beneficio, ¿cierto? Da un sábado para descansar cada 2 meses cuando se cumplen todos los objetivos. Resulta que como María, digamos, se está retrasando en la hora de llegada, es decir, la conducta que estamos mirando es el llegar tarde, ¿sí? Su coordinador, al ver los retrasos, le suspende el beneficio por 6 meses. Es un castigo negativo porque le quita algo que era agradable. Para María era agradable tener ese beneficio y ahora por algo que ella hizo, lo perdió. Y por eso hablamos de un castigo negativo. Y fíjense que en las dos, digamos, en los dos ejemplos que estamos mirando,
las dos consecuencias estarían orientando a que el comportamiento se deje de presentar. ¿Bien? Entonces, como vemos, es fundamental que nosotros no solo identifiquemos los diferentes elementos que constituyen un análisis funcional, porque fíjense que eso nos da muchísima información para poder comprender bajo qué circunstancias esa conducta se está presentando, sino que también vayamos más allá y empecemos a identificar las relaciones, porque también esas relaciones nos están dando información importante para poder establecer posteriormente alguna estrategia de intervención para poder favorecer un comportamiento alternativo. Bien. Entonces, finalmente y concluyendo, ¿qué sería el análisis funcional? Es una estrategia de evaluación que nos permite evaluar patrones de comportamiento identificando, ¿sí? Tanto variables de control antecedente como variables de control consecuente, es decir, qué cosas de lo que pasa antes y de lo que pasa después de que ocurre la conducta están controlando la conducta. Entonces, fíjense que por eso es tan importante identificar estas relaciones. ¿Qué de lo que está pasando antes le está dando información a las personas sobre la consecuencia para que decidan comportarse de esa manera? ¿O qué de lo que está pasando en una situación particular está generando respuestas emocionales automáticas para que las personas se comporten de una u otra manera? ¿Y qué están recibiendo cuando se comportan así? O sea, ¿qué están añadiendo, qué están logrando quitar de su ambiente, de su contexto, que finalmente va a ayudar a que ese comportamiento se siga presentando o no se siga presentando? Entonces, miren que cuando nosotros empezamos a hacer esos análisis y este rastreo conductual de las conductas que son problemáticas, vamos a tener una información valiosa que nos va a dar luces sobre cómo poderle explicar a la persona qué es lo que está ocurriendo y también cómo poderle proponer comportamientos alternativos, ¿sí? También nos va a permitir identificar la topografía de la conducta. Cuando hablamos nosotros de topografía, generalmente estamos hablando de la forma como la persona se comporta, es decir, de la intensidad, de la duración y de cómo es ese comportamiento. Es decir, yo puedo, por ejemplo, en el caso del comportamiento de Juan de salirse de la reunión, entonces, digamos, cómo fue que decidió salirse, en qué momento, después cuáles decisiones tomaron, eso, todas estas formas específicas del comportamiento hace parte de la topografía, de la forma como lo hace. Y por ende, si yo hago ese rastreo con diferentes conductas, pues yo voy a tener diferentes contingencias que me pueden dar a mí información sobre qué es lo que controla el comportamiento. Y fíjense que cuando yo hago el rastreo y este análisis conductual de muchas conductas que son problemáticas, yo puedo empezar a mirar que varias de esas conductas, aunque sean topográficamente diferentes, por ejemplo, en un caso se salió, en el otro caso puede llamar a decir, por favor, ya no voy a asistir, en el otro caso puede de pronto mandar a alguien a que lo excuse, pero fíjense que aunque la topografía es diferente, quizás las tres conductas les sirven para lo mismo, y es no enfrentarse a una situación de evaluación negativa. ¿Sí recuerdan el ejemplo de Juan? Ok, entonces lo valioso de poder hacer estos análisis conductuales es que nos permiten identificar patrones. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos empezar a mirar cómo un conjunto de conductas que pueden ser diferentes en su forma cumplen la misma función, ¿sí? También podemos identificar cómo un conjunto de situaciones disparan o favorecen los mismos comportamientos, o cómo un conjunto de consecuencias ayudan a mantener esos comportamientos. Entonces, miren que ya yo voy a empezar a identificar los factores comunes. Y cuando yo identifico los factores comunes, fíjense que puedo empezar a trabajar sobre la comunalidad, no sobre la conducta específica, sino sobre el factor común. Y eso suele tener muchísimo más efecto y efectividad en un proceso de intervención. Por lo tanto, poder hacer un análisis funcional adecuado y acorde nos va a ahorrar muchísimo tiempo en la intervención y nos va a permitir hacer intervenciones muchísimo más específicas y puntuales. Bien, bueno. Como les decía, el objetivo de poder hacer el análisis y rastrear todas estas conductas que suelen ser problemáticas es que nosotros podamos identificar esos patrones de comportamiento, ¿sí? Y entonces vamos a mirar un poco cuáles son los patrones de comportamiento que vamos a encontrar más comúnmente.
Vamos a encontrar patrones de evitación, es decir, diferentes comportamientos le permiten a la persona evitar algo, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros identifiquemos qué situaciones o emociones logra evitar la persona con este conjunto de comportamientos. Porque así, fíjense que no vamos a trabajar sobre cada uno, sino sobre el patrón de evitación. Bien. Por otra parte, tenemos el patrón agresivo y aquí tenemos que entrar a mirar, digamos, qué consigue la persona cuando emite este conjunto de cosas. Generalmente cuando tenemos patrones agresivos, las personas logran cosas, logran atención, logran que alguien haga algo que quieren, logran quitarse algo de encima, una responsabilidad podría pasar. Entonces, ¿qué consiguen las personas cuando emiten este conjunto de comportamientos que tiene la misma función? ¿Sí? Y tenemos también un patrón impulsivo. Y aquí tendríamos que preguntarnos qué hace por la persona este conjunto de comportamientos. Es decir, cuando la persona finalmente va y desocupa toda su tarjeta de crédito comprando, ¿qué fue lo que hizo ese comportamiento por la persona? ¿Le ayudó a regular? ¿Le ayudó a disminuir la ansiedad? ¿Qué fue lo que hizo? Bien. Cuando nosotros analizamos de manera particular, molecular, como nos está invitando el análisis funcional, las conductas problemáticas que tiene una persona y podemos hacer todo este rastreo identificando todos estos elementos que estamos viendo que nos dan mucha información de comprensión y para la intervención, podríamos empezar a agrupar estos comportamientos en patrones y aquí darnos cuenta que una persona podría manifestar un solo patrón, si podemos tener una persona que tenga, sea un marcado patrón de evitación o dos patrones, y muy posiblemente en los casos más complejos veamos que las personas pueden tener los tres patrones, es decir, tienen un conjunto de conductas que les sirven para evitar, otro que es un conjunto de conductas que se definen como agresivas y les sirven para conseguir cosas, y otro patrón de comportamientos impulsivos. Entonces la persona podría tener uno, los dos o los tres patrones. Claramente, si tenemos, entre más patrones de comportamiento problemático tenemos, muy probablemente estamos hablando de un problema mucho más complejo. Bien, entonces, ¿a qué le hacemos análisis funcional? Es decir, ¿a qué se le puede hacer un análisis molecular para poder identificar todos estos elementos? Definitivamente es a las conductas, es decir, acciones, ¿sí? A todo lo que las personas hacen. Yo le hago un análisis funcional a un diagnóstico, a la ansiedad, a la depresión, no. Al perdón, no. Es a conductas específicas, ¿sí? A que la gente le pegue a las cosas, a que la gente haga intentos de suicidio, a que la gente amenace, a que la gente discuta, a que la gente se quede en la cama, a que la gente pase varias horas, por ejemplo, en un videojuego, a que las personas digan mentiras, es decir, a conductas específicas, ¿sí? Ya en un análisis, digamos, en el marco de la salud mental, pues nosotros tendríamos que escoger dentro de todas esas conductas que las personas tienen, cuáles son de relevancia clínica, es decir, cuáles de esas conductas están teniendo algún nivel de interferencia en una o más áreas de ajuste. Es probable que si una conducta está teniendo interferencia en una o más áreas de ajuste, sea una conducta de relevancia clínica. Y tiene que ser discreta, es decir, claramente tiene que tener un inicio y un fin para que yo pueda hacer este análisis, porque fíjense que yo estoy diciendo qué estaba pasando, ¿cierto? ¿Qué relación hay y qué fue lo que la persona hizo y qué fue lo que consiguió? Y para eso yo necesito tener la finalización de la conducta. Por ejemplo, si yo le hago un análisis funcional a guardar un secreto, ¿sí? Guardar un secreto es una conducta que inicia, pero que no necesariamente tiene un fin determinado, porque yo puedo guardar un secreto por mucho tiempo. Pero en cambio, decir una mentira sí es una conducta que tiene un inicio y un fin. Entonces, para que nosotros podamos hacer un análisis funcional, lo que tiene que cumplir como requisito es que sea una conducta, es decir, que sea una acción, que tenga relevancia clínica y que sea discreta, ¿sí? Y de esa manera, fíjense que yo ya cumplo con los elementos mínimos para decir, puedo hacer un análisis funcional de este comportamiento. Bien, aquí les quiero presentar un cuadro que es propuesto por Leonidas Castro Camacho, quien propone un modelo de formulación basado en procesos transdiagnósticos. Esta es una parte del cuadro de análisis funcional que él propone, que nos podría ayudar a nosotros a saber qué cosas necesitamos preguntar para tener claro un análisis funcional. Bien, entonces, fíjense que aquí vamos a tener por una parte los antecedentes, ¿cierto?
Aquí la relación que veíamos, aquí las respuestas con los tres canales de respuesta, nuevamente la relación y las consecuencias. Porque recordemos que hay relaciones entre el evento y la conducta, que es todo esto, y entre la conducta y las consecuencias inmediatas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos propone, digamos que Leonidas en este cuadro? Primero que identifiquemos la conducta problema, porque recuerden los requisitos. Tiene que ser una acción, una conducta específica, tiene que ser de relevancia clínica si estamos trabajando en el ámbito de la salud mental claramente, y tiene que ser discreta, es decir, tiene que tener un inicio y un fin. ¿Bien? Y nos dice, bueno, ahora miremos los antecedentes. Y aquí nos dice, hagamos un análisis un poco más amplio que nos favorezca la comprensión. Entonces nos dice, identifiquemos todo el contexto, es decir, qué estaba pasando antes de que la persona emitiera ese comportamiento y qué de todo esto que estaba pasando, digamos, fue lo que llevó a que finalmente la conducta se presentara. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos el esquema de contingencia que yo les hablaba del evento discriminativo? Sería este. Bien, este que les estoy mostrando acá. Entonces, en el contexto que nos dice, miremos un poco con quién estaba la persona, estaba acompañada, estaba sola, cuál era el contexto social, en qué lugar estaba, estaba en la calle, estaba en su casa, estaba en una clase, estaba en el trabajo, es decir, qué era todo lo que estaba pasando alrededor. Y fíjense que aquí es importante no solo qué estaba pasando alrededor, sino qué estaba pasando conmigo, cómo llego yo a esa situación. ¿Sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, llegar a una situación en la cual, recordemos el caso de Juan, ¿cierto? En el que él decidió salirse de la reunión y posponer. No es lo mismo que Juan hubiera llegado a esa situación si hubiera dormido bien, si hubiera tenido la posibilidad de revisar el análisis que le iban a evaluar varias veces, si hubiera podido identificar de pronto dónde iban a estar los puntos de análisis, a si Juan no durmió toda la noche terminando ese análisis, llegó sin dormir, no alcanzó a desayunar y no lo pudo revisar. Fíjense que no es lo mismo, ¿sí? Entonces yo también tengo que empezar a mirar no solo qué estaba pasando alrededor, sino qué estaba pasando conmigo, cómo llego yo a esa situación. Entonces aquí vamos a tener en cuenta dos cosas. Si hay reglas verbales, es decir, no, siempre las cosas me están saliendo mal, mi jefe en general no valora lo que yo hago, esas son reglas verbales que de alguna manera ayudan a modular el comportamiento. Y si hay activación previa, es decir, qué nivel de estrés o qué nivel de vulnerabilidad llevo yo. ¿Sí? Entonces, fíjense que la activación previa del sistema nervioso simpático se puede dar o porque yo tengo un dolor crónico, o porque alguna de mis funciones, digamos que básicas, esté alterada, es decir, el sueño, la alimentación puede estar alterado, o porque yo haya tenido mucho estrés. Es decir, pensemos en el caso de Juan, que no fue porque no pudo dormir, sino porque tuvo una discusión con su pareja antes. ¿Sí? Entonces ya viene, digamos, con cierto nivel de estrés. Entonces aquí fíjense que estamos mirando es no solo, digamos, qué estaba pasando alrededor, sino cómo llegué yo, porque esas variables es importante identificarlas. Y posteriormente, ¿qué fue lo que llevó dentro de todo eso que estaba pasando, ¿cierto? A que efectivamente yo me comportara de una manera. Entonces aquí vamos a poner el evento específico. Posteriormente, aquí vamos a identificar cuál es la relación. Estoy hablando de una relación condicionada, discriminativa, o se presentaron las dos, es decir, una respuesta automática, pero no es la primera vez que se presenta y automáticamente yo ya sé qué hacer y voy a conseguir tal cosa, por ejemplo. Entonces ahí se presentarían las dos. Posteriormente, las respuestas, qué estaba pasando en mi cuerpo, cómo cambió mi cuerpo cuando este evento apareció, qué me dice mi cabeza y finalmente qué fue lo que hice y posteriormente qué pasó después, cuáles fueron las consecuencias y cuál es la relación, si es de refuerzo o castigo. Generalmente si un comportamiento se está presentando es porque está siendo reforzado. Entonces yo tengo que identificar cuál es el refuerzo con base en estas consecuencias. Aquí voy a hacer un paréntesis importante para aclarar. Si yo estoy analizando un comportamiento que hace parte, digamos, del repertorio de la persona, si ya la persona lo está manteniendo, ese comportamiento ha sido reforzado y está siendo reforzado. Entonces, aquí voy a esforzarme en identificar qué de lo que está pasando en las consecuencias es lo que ayuda a que ese comportamiento se mantenga, ¿sí?
¿Se acuerdan que yo les decía cuando veíamos las relaciones entre los elementos que yo miro las consecuencias, pero no todas las consecuencias, sino aquello que esté directamente relacionado con la conducta? ¿Sí? Miremos, por ejemplo, lo que yo les decía de la relación discriminativa de María. ¿Se acuerdan? Que estaba sola, que sonó el teléfono, ella evalúa la situación y decide no contestar. ¿Sí? Se podría poner en las consecuencias, llovió después de que ella decidió no contestar. Posiblemente, después de que ella decidió no contestar, llovió, pero realmente eso no tiene un efecto sobre la conducta. Entonces yo tengo que mirar de todo lo que sucedió que tiene un efecto sobre la conducta, ¿sí? Y posiblemente ahí lo que ocurrió es que sus amigas dejaron de insistir y ella pudo acostarse a dormir, ¿sí? Entonces muy posiblemente quitó, digamos, esa molestia que le estaba generando tener que responder, uno, entonces es un refuerzo negativo, y por el otro lado, ya pudo dormir y descansar un poco de la tristeza, refuerzo positivo. Está reforzado de dos maneras acá. Entonces, fíjense que aquí yo tengo que mirar un poco, no todo lo que pasó en el ambiente de manera indiscriminada, sino qué y qué relación tiene con la conducta. Bien, vamos a mirar algunos ejemplos a ver si esto nos ayuda a aclarar. Pensemos en nuestro caso de Juan y María, que María desde hace unos meses viene preocupándose por su apariencia personal y está siendo algo difícil para ella. Y vamos a hacer un análisis, algunos análisis funcionales en relación a algunos comportamientos de ella. Entonces, miremos acá. ¿Cuál sería la conducta problema que elegimos en este caso? Chequear constantemente su apariencia personal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis, ¿vamos a evaluar todas las situaciones en las cuales él se chequea? No, vamos a elegir algunas y vamos a ser muy específicos en qué pasó en ese momento, ¿sí? Entonces, no es que yo evalúe todas y empiezo a preguntar, ¿y generalmente qué pasa acá? No, sino la última vez que chequeaste, ¿cuándo fue? ¿Y qué pasó en ese momento? Y así voy a empezar a escoger algunas de las que pasaron y de ahí yo voy a obtener la posibilidad de poder establecer los patrones. Entonces, analizo todas las veces que pasa la conducta, no, sino que piensen, cojo una muestra que sea representativa y analizo esas situaciones particulares donde se presentó esa conducta para mirar qué elementos empiezo a encontrar. Entonces, aquí, en este caso, pues chequeamos o analizamos la última vez que se había presentado, el chequear constantemente su apariencia. Entonces, en los antecedentes que encontramos, en el externo, en ese momento yo estaba en el consultorio de psicología antes de iniciar a la sesión, ¿cierto? Entonces, pues que estaba pasando a la sala donde ella iba a tener la sesión. En el interno, ¿sí? Lo que nos damos cuenta, y esto generalmente lo podemos identificar también cuando nosotros hacemos las entrevistas, identificamos que ella tiene reglas verbales en torno a que hay una desventaja cuando uno tiene una apariencia personal que no favorece o que no cumple con los estándares, ¿sí? Es de lo que ella está convencida y con base en eso, pues se comporta también. Entonces, teniendo en cuenta esto, de pronto pasa a la sala y ve su reflejo en el espejo. Ese fue el evento, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó cuando ella vio su reflejo en el espejo? Entonces, miren que aquí yo trato de identificar los tres canales, ¿cierto? ¿Qué fue lo primero que se presentó? Esto va a ser muy importante, por eso están estos paréntesis acá, para que yo pueda identificar esto de manera específica. Entonces, miren que cuando yo lo hago con la persona, casi que yo le tengo que pedir algo así como, vamos a hacerlo en cámara lenta, porque la gente tiende a pasar esto muy rápido. Casi que yo tengo que volver a la persona y decir, en cámara lenta, en el momento en que tú ves el reflejo en el espejo, ¿qué es lo primero que pasa? Entonces pensemos que ella nos dijo, ok, pensó, así me veo como gorda, esa chaqueta me ayuda más y está abierta. Notó un poco de tensión muscular en los brazos y el cuello y decidió pues abrirse la chaqueta, ¿sí? Apenas se abre la chaqueta, ¿qué pasó? ¡Pum! Disminuyó el nivel de malestar. Entonces hubo un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque hubo una incomodidad que se generó cuando ella ve la chaqueta y ve que no le favorece y en el momento en que la abre y ve que ya se ve distinta, ¡pum! Baja el nivel de ansiedad. Bien, miremos otro ejemplo. Vamos a mirar otro ejemplo de la misma conducta, ¿sí? Pero en una situación distinta. Y fíjense que esto es importante tenerlo en cuenta porque si yo tengo un mismo comportamiento que se repite, lo que es importante es hacer un análisis funcional de cada una de las situaciones que yo elija de manera particular. ¿Para qué? Para empezar a identificar cuáles son esos elementos
que son comunes, que son los que nos van a permitir posteriormente establecer los patrones de comportamiento. Entonces, miremos aquí, chequear constantemente su apariencia personal. Esta vez, ¿qué estaba ocurriendo? En los antecedentes vemos que estaba en su cuarto, en su casa, colocándose una blusa ajustada. En el interno vemos que esto, miren que se mantiene, ¿sí? Por lo menos en este caso se mantuvo y siguen presentándose las reglas verbales en torno a la desventaja de su apariencia personal. Cuando ella se coloca la blusa ajustada, ¿qué ocurre? Se mira en el espejo, o sea, logra observar en el espejo la forma como la ajusta se ajusta a su abdomen, o sea, le marca todo el abdomen. Y automáticamente, ¿qué pasa con ella? Cuando le empezamos a decir en esa cámara lenta qué fue lo que pasó contigo, ella notó que hubo una tensión automáticamente en todo el cuerpo, ¿sí? Y se le aceleró el corazón, hubo aumento de frecuencia cardíaca y se enrojeció automáticamente, es decir, hubo aumento de volumen sanguíneo periférico. Entonces, fíjense que estamos hablando de una respuesta automática. Por eso hablamos de una relación condicionada. Posteriormente pensó, definitivamente soy un desastre, el dibujo es tal cual como el que le hice a la doctora y muestra mi deformidad. Y lo que decidió hacer fue colocarse inmediatamente una chaqueta que le cubriera la blusa. Cuando ella ve esa chaqueta que le cubre la blusa, baja un poco el nivel de malestar, disminuye el nivel de malestar, por eso hablamos de un refuerzo negativo. Bien. Entonces, lo que nosotros hacemos posterior a eso es que empezamos a hacer muchos análisis conductuales rastreando varias de las conductas que están siendo problemáticas, mirando en qué contextos y en qué situaciones se están presentando. Y cuando ya tenemos varios de esos análisis, ya tenemos un insumo importante para empezar a mirar cuáles son los factores comunes. Entonces, fíjense que aquí es importante mirar cuáles son los factores comunes tanto en los antecedentes, como en las conductas y en las consecuencias. ¿Bien? Ok. Entonces, teniendo en cuenta esto que nos permite hacer el análisis funcional, que nos da una herramienta de evaluación o que nos ofrece una estrategia de evaluación muy potente, entonces nosotros tenemos la capacidad de hacer el rastreo de un comportamiento para saber cuáles son las situaciones específicas que dan lugar, que favorecen que ese comportamiento se pueda presentar, cuáles son los canales de respuesta a esas conductas y cuáles son los más predominantes. Es decir, vemos que normalmente la persona se activa más o vemos que le empieza a hacer más caso a la cabeza y la cabeza empieza a hacer muchas cosas o que hace muchas cosas automáticamente. Y fíjense que todo eso son pistas para saber qué podemos hacer en un proceso de intervención. Por eso es tan importante identificar estos elementos. También nos permite identificar las consecuencias, es decir, todo eso que pasa posterior a lo que la gente hace, que de alguna manera ayudan a que esos comportamientos todavía sigan presentes, aun cuando siguen siendo problemáticos. ¿Sí? También podemos identificar los factores comunes en todos los eventos antecedentes y los eventos comunes en los eventos consecuentes. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Sí? Yo pienso que ya se los he dicho varias veces, pero me parece importante volver, digamos, a plantearlo. Porque si nosotros conocemos las variables que controlan la conducta, tenemos posibilidades de intervenir para que las personas aprendan conductas alternativas que sean más efectivas. Si yo sé qué hacen un conjunto de conductas por esa persona y en qué circunstancias se presenta, es probable que yo pueda plantearle otro tipo de conductas que le ayuden a alcanzar cosas similares o por lo menos a largo plazo estén más orientadas a lo que la persona quiere alcanzar. ¿Bien? Sí. Ok. Ahora, en el tercer video, vamos a tener la posibilidad de mirar cómo podemos utilizar esta herramienta ya en los comportamientos problemáticos que están asociados a la conducta suicida. Ya nos vemos.